Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Y hoy viernes en la noche se me hizo el momento perfecto para hablarles de este proyecto que se me hace supremamente entretenido y que creo que tiene mucho valor para todo estilo de personas. Primero que todo para los que les gustan los ingresos pasivos y segundo para los que les gusta apostar a las rifas, los juegos y los espectáculos, como decimos en Colombia. Rifas, juegos y espectáculos es el caso de este momento de este proyecto que se llama Monster Siege y que es el primer protocolo que lanza este equipo, que suena muy interesante. Está conformado por Gabo, que es uno de los tipos más llamativos del mercado DeFi, y que tiene cosas muy llamativas también el proyecto como tal. Las imágenes son súper y todo el concepto es clarísimo, es muy interesante y vale la pena que lo revisemos acá entre todos. Además les recuerdo que el martes 5:30 de la tarde hora Colombia, 6:30 hora Estados Unidos, tendré un AMA con el equipo para explicar más en detalle cada uno de los videos. Este lo voy a hacer lo más corto posible, resumido. Voy a pasar puntos rápidos por el white paper, pero quédense hasta el final para ver una cosa supremamente llamativa, que es la fiesta de lanzamiento del proyecto, que creo que tiene cosas excelentes. Miremos a ver cómo funciona. En la página ustedes pueden encontrarse con las redes sociales de Discord, Twitter y meterse al white paper. Yo acá estoy metido en el white paper del proyecto, donde hablan. Al principio la página inicial no sabía muy bien de qué se trataba, pero ya uno se mete en el proyecto y entiende todo. Se me hace supremamente llamativo, se me hace chéverísimo, y lo interesante es cuál es la idea y el concepto. Primero que todo, ustedes como inversionistas del mundo de pasivos, de ingresos pasivos, van a poder comprar NFTs. Hay dos categorías, una que vale $100, que son los casual NFTs, y otra que vale $1000, que son los monstruo NFTs. Los porcentajes son diferentes de utilidades, pero realmente valen la pena y cada uno va a recibir muy buena plata si el proyecto es supremamente eficiente. Recuerden, adicional, el proyecto tiene una cosa muy positiva, que es que si no recogen mínimo $50,000 en el lanzamiento, van a devolver el 100% de la plata invertida. Esto significa que ustedes están asegurados de que si no hay suficiente gente comprando al lado suyo, pues les devuelven la plata, pero si hay suficiente gente es porque esta cosa va con toda. Y si crecemos entre todos la comunidad del proyecto, va a haber muy buenas posibilidades de que el proyecto se expanda, haya buenos compradores, buenos apostadores y buenos gamblers para comprar las rifas, los tickets de la rifa, de las lotos, como lo llaman en Estados Unidos, y ganen más plata. Entonces, ¿qué se ganaría la persona que compra un Castle NFT? ¿Cómo funciona semanalmente? Estos son datos semanales. Si se venden 500 NFTs, por ejemplo, y cada NFT, cada ticket, recuerden, pues acá nos dicen, va a repartir $2 por cada ticket y van a ingresar al pool de los castles, de los NFT castles. Vamos a recibir por NFT $4 si se venden 1000 tickets. Si se venden 2500 se recibirían $10. Y si la cosa crece suficientemente grande y se venden 25,000 tickets, digamos que esto llegue a pasar en una semana, se haría el ROI del proyecto. Pero si solamente se venden 1000, vamos a hacer un ROI en 6 meses. Esto significa que vamos a tener esta posibilidad de APRs, que es la rentabilidad del proyecto, 208%. Vamos a recibir el doble de la inversión en un año en el caso que se vendan 1000 tickets. ¿Qué pasa y cuál es la parte no tan buena? ¿Qué tal que el proyecto ustedes invirtieron? Hay $50,000 y ustedes no le van a devolver la plata de los NFTs. Si solamente se venden 300 tickets a la semana, ustedes van a tener un ROI mucho más lento, que podría ser un ROI en un año. Recuperar la inversión en un año, el 100% en un año, creo que se me hace bueno, porque al final ese NFT va a ser duradero a través de la vida del producto. En el caso de los NFTs de Monstruo, vamos a tener otra cosa. Por cada ticket se reparten $1, pero acuérdense que este dólar solamente se va a repartir entre 20 NFTs, lo cual significa que si se venden 1000 tickets y se ganó $1 por cada uno de estos tickets, cada NFT va a recibir $50. Eso significa que en 20 semanas han hecho el APR y, van a haber hecho el ROI y van a tener un APR de 260%. Eso significa que van a recibir 130% adicional de lo invertido y el NFT sigue generando a través del tiempo. Si el proyecto es completamente exitoso, en una semana han hecho no solamente el ROI, sino han ganado 25% adicional ese ROI. Esto es
de acuerdo al impulso que entre toda la comunidad le tiremos al proyecto. Los contratos todavía no están listos, el proyecto es completamente justo y tiene dos herramientas supremamente válidas que son Chainlink BRF, que es la forma para definir cuál va a ser el pod, cómo se reparte el pod. El pod se puede repartir entre una persona y el 10% de las personas invertidas. Si hay 1000 personas en el proyecto, uno tiene la posibilidad, tiran a este algoritmo va a decir: hoy vamos a repartir el premio en una persona de esas 1000. Y la próxima semana tira el algoritmo y el algoritmo puede decir el 10% serían: vamos a repartir el premio entre 100 personas. Eso es un porcentaje muy grande para uno poder participar. Adicional, va a haber un algoritmo que tienen que se llama PRNG, que es un algoritmo para poder definir quién es la persona que gana el premio o quiénes son las personas que ganan el premio. Los links oficiales están acá, está el roadmap, eso sí se los dejo para que lo lean, el equipo también se los dejo para que lo lean. Yo me metí puntualmente a ver Oxvarious, está completamente doxed, y están acá un tema importantísimo, está el LinkedIn de Adam Hudan y está también el LinkedIn de varios, de Oxvarious. El de Gabo no está, pero Gabo es una persona que es completamente reconocida en el mundo DeFi y que aparecen en todos lados al mismo ritmo de Pocket Aces de James Pelton o cualquiera de estos, y ojalá a mí en algún momento digan lo mismo: oiga, Bernardo aparece en todos lados, Crypto Bernie aparece en todos lados. Bueno, los NFTs, como les digo, son 1000, cada uno vale $100 y el porcentaje que se reparten entre los tenedores de los NFTs es del 13,33% de cada token vendido. Esto significa que es un porcentaje muy grande. Acuérdese que son $2 para el pool y eso es lo que se funciona. Los tickets valen $15, son válidos una sola vez y los pueden utilizar, lo compran hoy y en 6 meses lo quieren utilizar, lo utilizan en 6 meses. Ahí verán cómo lo quieren hacer. Va a haber una fiesta de lanzamiento supremamente llamativa. Ahorita les cuento qué, para que se queden hasta el final y me oigan toda la historia. Los NFTs de Monstruo, pues va a haber 15 vendidos, 5 que se van a rifar de alguna manera y el porcentaje es la mitad de los otros, pero este porcentaje se reparte solamente entre 20, en el otro se reparte entre 1000. Entonces pues la cosa es a otro color. Las rifas son cada semana y se pueden comprar los tickets en la página y estos son las probabilidades de ganar. Estas son las probabilidades definidas por lo que les digo, el pseudo random number generator de Chainlink. También es un proceso muy llamativo y acá están, a ver, estoy acá, el máximo porcentaje es de 1 en 10 y acá el mínimo es de 1 en 10.000. Eso significa que en el caso en el que haya poquita gente participando, chévere, voy a tener más posibilidades. Entre haya más, pues obviamente va a haber menos, pero el porcentaje, el pot va a ser mucho más grande. Acá está cómo se reparten los premios, pues acá se los dejo para que lo revisen. Si hay 50 ganadores, pues el premio va a ser de 90, va a ser el mínimo premio, o si no el máximo va a ser de $4.500 por persona. Si son 10.000 entradas, vamos a tener un premio de mínimo de $1.800 y máximo de $90.000. Esto es impresionante. Acuérdense, cada ticket va a generarle $9 al pot según esta historia y todo se reparte en USDC, en BSC, en la cadena de BSC. Bueno, a lo que venimos, que es el lanzamiento. El lanzamiento, se compran los tickets del lanzamiento. La próxima semana va a ser el lanzamiento. No sabemos exactamente el día, les estaré avisando, y se compran los tickets en la página y vamos a ver qué pasa. Ustedes tienen la posibilidad de ganarse todas estas cosas, son $7.000 en total. Espero que les llamen la atención porque van a repartir NFTs de Monster, van a repartir casos de NFTs, van a repartir tokens de entrada a los diferentes rifas, va a haber un premio de $500 en cash, va a haber 4 premios de $250, va a haber en total, estos son 55 premios en cash y son 111 premios en NFTs y tokens para todo el proyecto. Es llamativo, me gusta, es entretenido, es diferente a todo lo demás que hemos visto en el mundo cripto y espero que les llame la atención. Estén súper atentos a la información que les tenga que contar en el canal. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like al video y si son nuevos acá, por favor, no solamente comenten, sino también suscríbanse. Es importantísimo, pocos suscriptores crecen, mi canal ha crecido, pero quiero que crezca mucho más para llegar a mucha más. Nos vemos en la próxima, buenas noches.